Hola, muy buenos días, bienvenidos todos a esta tercera jornada ya de charlas de la Agrit Expo Virtual de la segunda versión 2021. Este día vamos a hablar sobre energía y riego, un tema sumamente interesante y muy importante. Y tenemos 4 charlistas super top y estamos súper emocionados de pasar esta media jornada con ustedes. Primero que nada, agradecer también a ProChile y sobre todo también al programa Gestionando el Agua de Radio Agricultura que nos ha apoyado en esta versión de la Agrit Expo Virtual. Mi nombre es Iris, yo los voy a acompañar durante esa jornada presentando a nuestros expositores y ya quiero empezar a presentar la primera persona que presenta hoy, Annika Schüttler. Hola, Annika. Hola, Iris. Annika trabaja en el proyecto Smart Energy Concepts, también apoyando a la realización de Agrit Expo Virtual. Y los que estaban la semana pasada también la conocen como moderadora de este evento. Annika es cientista político y jefe de proyectos de energía y sustentabilidad en ACK Chile, la Cámara Alemana. Y Annika, yo no voy a hablar mucho más, te dejo con tu presentación que es sobre eficiencia energética y energías renovables en la agricultura y factores claves para la competitividad. Así que ya veo la presentación, te veo a ti, yo creo que el audio funciona y por favor, parte tu presentación. Vale, Iris, muchas gracias por la presentación. Sí, yo soy Annika. Trabajo en la Cámara Chileno-Alemana de Comercio, AHK Chile, y desde el año 2015 nosotros llevamos el proyecto Smart Energy Concepts, que ha buscado fomentar la implementación de medidas de eficiencia energética y energías renovables en el sector agroalimentario para ayudar a reducir emisiones y mejorar la competitividad del sector. Entonces, básicamente lo que les voy a presentar a continuación son un poco los resultados que hemos tenido en el proyecto y especialmente siempre me gusta compartir los casos de buenas prácticas que hemos visto, porque eso creo que es lo más inspirador y también lo que hemos visto es lo que más anima a que otra gente también vaya implementando medidas. Así que, como les decía, el proyecto Smart Energy Concepts que nosotros estamos implementando lo lleva a cabo AHK Chile, que es la Cámara de Comercio Chileno-Alemana, y es cofinanciado por el Ministerio de Medio Ambiente de Alemania a través de una iniciativa que se llama Iniciativa Internacional de Protección Climática. Siempre tengo que traducir, por eso no es tan fácil. Básicamente es una iniciativa que el Ministerio de Medio Ambiente de Alemania crea para poder contribuir a las metas de reducción de emisiones de CO2 a nivel internacional. Así que en ese contexto nosotros tomamos esa oportunidad y dijimos, bueno, ¿qué sector sería importante apoyar aquí en Chile en ese contexto? Y por ser de tanta importancia para la producción nacional, al igual que las exportaciones, nosotros elegimos el sector agroalimentario. Y aquí vemos una linda foto del sector, de una viña a la que fuimos a visitar. Así que, bueno, hay varios factores que hacen relevante este proyecto y también la razón por la cual lo propusimos, que es por un lado todo el contexto internacional, que Chile tiene una clara meta para reducir sus emisiones de CO2 y hoy día incluso en las preparaciones para lo que iba a ser la COP en Chile, el presidente Piñera en su momento anunció la meta de la carbono neutralidad incluso al 2050. Entonces, ahí hay como una presión, digamos, para que todos los sectores y todas las personas, obviamente, en Chile hagan su contribución para ojalá lograr esa meta. Pero en lo concreto, en el Acuerdo de París, en el año 2015, Chile se comprometió a reducir en 30% las emisiones a nivel nacional para el 2030. Así que ahí hay que trabajar por ello. Y todo esto con la meta de que ojalá la temperatura global no se aumente más de 2 grados. Vamos viendo cómo funciona. Y ahí tenemos 2 estrategias básicamente, o 2 principales. El sector energético en ese sentido es el principal emisor de gases de efecto invernadero a nivel nacional. Entonces es súper importante lo que se hace
en términos de energía en ese sentido. Y ahí hay como dos patas, que es, por un lado, impulsar la ley de eficiencia energética que salió recientemente para que las empresas empiecen a medir y reportar sus consumos de energía, ponerse metas de reducción de consumos, pero también hay temas de eficiencia energética a nivel de edificios, estándares para autos, etc. Todo eso ahora la ley le da un marco y le da un claro norte. Y por el otro lado, todo lo que es el fomento a las energías renovables no convencionales, incluyendo hoy día también la Estrategia Nacional de Hidrógeno. Entonces están como esas dos patas en que se marca, digamos, la estrategia para poder reducir las emisiones CO2 en cuanto a lo que es energía. Entonces, en cuanto a la eficiencia energética, este es el típico gráfico que se muestra. Eficiencia energética básicamente significa hacer lo mismo con menos energía. No significa, por ejemplo, estar en tu casa y apagar la luz mientras estás en la habitación, porque con eso no puedes hacer lo mismo que harías si está la luz prendida, sino que significa que la luz que tengas prendida consuma menos energía, pero te permita hacer las mismas actividades dentro de la casa. Entonces, ahí es donde uno va revisando hasta qué punto las actividades económicas van pudiendo desarrollarse, quiere decir que el PIB sube, pero al mismo tiempo se empieza a desacoplar lo que es el consumo de energía. Y en ese sentido, Chile, estos son datos antiguos, es que todavía no está, digamos, tan actualizado, pero es un poco más que nada para mostrar que Chile no ha podido desacoplarse tan fuertemente porque como digo, la ley de eficiencia energética se presentó recién o se tramitó recién, y también durante los años anteriores, digamos, no ha habido ninguna crisis. Por lo general estas cosas se gatillan o se hacen por crisis, donde se ve que al final entre diversificar la matriz con la que yo genero energía, pero también la cantidad de energía que yo consuma sea lo menos posible para no ser tan vulnerable. Entonces, básicamente, si uno compara con los países de la OECD, Chile todavía tiene un crecimiento bastante parejo entre lo que es el crecimiento del PIB y el crecimiento del consumo energético. Bueno, y en general, aquí hay un slide que se perdió cuando ayer mandé la presentación, no sé por qué, pero también hay un contexto muy importante sectorial, que es básicamente hoy día el sector agroalimentario tiene varios desafíos que enfrentar. El gran desafío que tenemos de la erosión de suelos, o sea, tenemos suelos cada vez más empobrecidos, junto con el tema de la sequía, o sea, una cosa gatilla la otra, pero básicamente si hay poca caída de agua, también tenemos suelos que se resecan, además de un uso o una explotación desmedida sin preocuparse de renutrir el suelo, lleva a que finalmente tenemos suelos cada vez más empobrecidos, de ahí no tenemos agua, y también está un problema, o está siendo un problema, la escasez de mano de obra, o el encarecimiento, dependiendo cómo uno lo quiera mirar. Entonces, en ese sentido, Chile, o el sector agroalimentario en Chile tiene que competir con pares que no tienen. O sea, por ejemplo, el mismo hecho que muchas empresas chilenas se vayan a Perú es porque al final no hay o hay mejores condiciones allá. Entonces empiezan a competir internacionalmente y estas desventajas juegan en contra. De hecho, hay varios pronósticos que salieron en las noticias en los últimos días sobre cuánto se iba a ir disminuyendo la producción a nivel nacional por estos desafíos ambientales. Entonces, es muy importante, más que nunca, que dentro del sector los agricultores empiecen a preocuparse de cómo reducir costos. Y en ese sentido, la eficiencia energética, quiere decir el disminuir los consumos energéticos para tener el mismo output, al igual que el incluir energías renovables, cosa que en el tiempo tú seas competitivo o tengas incluso, si es tu propia instalación, tengas tal vez un costo cero o un costo mucho más bajo de energía, es súper importante. En cuanto a la eficiencia energética, el gran desafío siempre está en el 80-20, o sea, el entender, digamos, con qué medidas yo tengo el máximo impacto
Y ahí el gran desafío para los productores es realmente conocer sus procesos en términos energéticos, o sea, realmente ir monitoreando por dónde se me va la energía y también tener indicadores asociados para poder encontrar formas y realmente poder defender una medida que se quiera implementar con todos los datos necesarios. Eso también es algo que en el marco de la Ley de Eficiencia Energética se empieza a exigir a los grandes consumidores, que es el tener sistemas de gestión de energía. Pero eso paulatinamente va a ir, digamos, hacia todos los sectores y también no es por el hecho que lo exija la ley, es realmente algo que hace mucho sentido desde el punto de vista económico. ¿Y por qué decía todo este contexto del sector? Desde el punto de vista que al final, cuando yo tengo una producción agrícola, no hay tantas cosas en que yo pueda reducir costos. Y la energía es uno de ellos, donde definitivamente, sin ir en desmedro de la producción, yo todavía tengo mucho campo de acción. Y eso es una de las cosas que nosotros vimos en el marco de nuestro proyecto Smart Energy Concepts, donde hicimos primero un levantamiento del status quo del sector en el año 2015. Ha avanzado muchísimo desde el año 2015 hasta ahora para entender qué medidas se habían tomado, si es que la gente está midiendo, no está midiendo, hay una conciencia de la importancia energética y vimos viendo que, claro, hay medidas que se toman, pero si la hablamos así como en términos generales, no había ninguna consideración de la parte energética como un factor relevante que tengo que ir monitoreando y donde voy capacitando a mis colaboradores para que también vayan teniendo un mayor o mejor o peor o mejor desempeño laboral si es que mejorando o van siguiendo las políticas de la empresa en cuanto a reducción de consumos de energía, por ejemplo, cerrando la puerta de la cámara de frío cada vez que entran o salen y ahí no se vaya un gasto. Bueno, cosas así vimos que no están. Entonces, básicamente, en base a eso, nosotros fuimos generando o definiendo áreas de acción para trabajar de 2015 en adelante. Ahora ya estamos a puertas de terminar el proyecto. Y que por un lado, bueno, como les dije, fue el tema de constantemente generar conocimiento. Y eso no solamente en nuestro diagnóstico inicial, sino que también a través de la transferencia tecnológica, en el sentido de decir, a ver, qué cosas ha hecho una empresa y en qué sentido le pueden beneficiar a otra y empezar a sociabilizar esas medidas, que también el intercambio, bueno, en los grupos de transferencia tecnológica, los GTT, de repente se hace, nosotros fuimos muy a menudo a reuniones de los grupos de transferencia tecnológica para justamente empezar a sociabilizar y entender que el sector hoy día no compite el vecino con el vecino, sino que la competencia está afuera, en los mercados de afuera, que finalmente son los países que también están compitiendo por llegar a los mismos mercados de destino. Y por el otro lado, de ahí viendo un poco esta brecha de que realmente dentro de las empresas estén las capacidades para ver los temas energéticos, hicimos mucha capacitación y también fomentamos la generación de proyectos financiando proyectos o estudios de factibilidad. Toda esta información que fuimos como levantando está toda sistematizada en un portal que se llama agrificiente.cl y los invito mucho a revisar este portal porque más allá de la información nosotros también llevamos a aterrizar todo el conocimiento que fuimos como obteniendo durante este tiempo en diferentes cursos que están en el mismo portal. Hay una sección de cursos que hoy día están online, de hecho, y hay un curso de riego y energía que desarrollamos junto con la Asociación Gremial de Riego y Drenaje, AGRIT, la cual nos invita acá. Y por el otro lado también tenemos un curso de eficiencia energética en el sector agroalimentario, que también lo estamos transformando a un formato virtual. Entonces los invito a revisar toda esa información porque es de mucha utilidad, creemos nosotros al menos, y la idea era como mantener información post-proyecto que pueda seguir sirviendo. Así que toda esta información está en el portal. Y una de las cosas que ha sido de mucha utilidad, según el feedback que nos han dado las empresas, ha sido una sección que también tenemos de buenas prácticas implementadas,
Y ahí pueden revisar todos los casos que fuimos viendo cuando fuimos visitando empresas del sector agroalimentario, fuimos preguntando si han hecho algo y en la medida que tenían ganas de compartirlo, si es que hicieron alguna medida, nosotros lo fuimos documentando bajo ciertos, digamos, ciertos parámetros siempre iguales. Así que encantada si también revisan esa sección porque creo que puede ser bien útil para ustedes y también voy a compartir ahora a continuación algunas de aquellas prácticas que también están en la página. Y una de ellas es el caso de una empresa de procesamiento de nueces, que es una medida bien simple que nos gusta mucho compartir porque al final es un problema muy común que ellos tienen la típica bodega de zinc y adentro hacen todo el procesamiento de los frutos secos. Pero el problema que tenían es que con en el verano, ellos están ubicados en Paine o Buin, bueno, por ahí, en el verano sube mucho la temperatura, entonces al final dentro de la bodega hacía mucho calor y las nueces, aunque se llamen frutos secos, igual necesitan un grado de humedad, entonces se resecaban. Y entonces primero estaban analizando, bueno, instalar equipos de clima, pero obviamente eran caros, no solamente en la adquisición, sino que también en la operación. Entonces lo que se propuso como alternativa en un momento era una pintura aislante con la cual pintaron el techo del galpón y con eso finalmente evitaron todo lo que es la instalación del sistema de aire acondicionado y lograron bajar la temperatura y con eso dar las mejores condiciones para la gente que trabaja y también para los productos. Y finalmente la inversión que tuvieron que hacer, aquí está, son 11 millones de pesos, y de ahí tuvieron un ahorro económico por año de 23 millones de pesos. Eso solamente considera la operación de lo que hubiera sido la instalación del aire acondicionado, porque hubiera tenido costos energéticos, obviamente. No considera además lo que hubiera sido la inversión inicial. Así que en ese sentido es una medida muy simple, con muy buen retorno, o sea, muy rápida la recuperación en cuanto a la alternativa. Entonces, sí, a nosotros nos gusta mucho compartir esta medida porque fue de mucho impacto para la empresa y muy efectiva. Por el otro lado está esta medida que implementa Minuto Verde y que es muy típica también desde el punto de vista cuando uno hace un análisis o una auditoría energética, siempre uno ve, digamos, qué proceso de repente genera un calor residual, por ejemplo, los sistemas de frío, y qué proceso necesita de calor. Entonces, en este caso, por ejemplo, se instalaron unos intercambiadores de calor para extraer la energía de los gases de descarga de compresores y finalmente ese calor que se rescató, que es energía térmica, se usa para calentar el agua de lavado de equipos. Entonces también es como hacer sinergias, normalmente ese calor simplemente se perdía, entonces entender que eso es energía y que finalmente si no la uso estoy teniendo una pérdida. Y aquí también vemos que la amortización de esa medida fue de 3 años, entonces son plazos que para las empresas del sector son totalmente viables. La próxima medida viene a estar relacionada con el tema de riego y energía. Ahí va a haber otra más después que les voy a presentar, que ahí finalmente, si nosotros optimizamos nuestro protocolo de riego, finalmente también optimizamos nuestro consumo de energía, porque menos agua significa que tengo que bombear menos agua. Entonces, aquí en este caso se instalaron sensores de suelo para optimización del riego y se logró reducir en un 25% el agua aplicada y por ende en un 25% el agua que hay que bombear. Entonces, en ese sentido, también más allá de este caso específico, cualquier optimización que yo hago en el riego, aunque no sea siempre exactamente en la misma medida, pero por lo general conlleva a una optimización en mis consumos energéticos. Y de ahí, como les decía, nosotros fuimos cofinanciando estudios de factibilidad para revisar si la medida haría sentido. Era un instrumento de apoyo para las empresas para poder, por ejemplo, en empresas grandes, poder nutrir o poder dar la argumentación ante el directorio de por qué habría que implementar cierta medida o no.
y para empresas más chicas era justamente la base para después tomar la decisión. Entonces fuimos cofinanciando en total 18 estudios de factibilidad y eran de diferentes rubros, de diferentes regiones, y a continuación les voy a mostrar algunos de los resultados que algunos se implementaron también ya. Y el primer ejemplo viene a ser de la Viña San Pedro de Tarapacá, que tiene metas muy ambiciosas, justamente con lo que les decía inicialmente de contribuir a la carbono neutralidad, con su estrategia de sustentabilidad, donde ellos también quieren ser carbono neutrales. Ya no me acuerdo 100% del año, pero es muy, creo que al año, incluso a este año iban a ser, claro, aquí dice, de llegar a ser 100% con energía renovable, no sé si lo habrán logrado ya, pero en este contexto para ellos era muy interesante revisar la posibilidad de poder almacenar o tener algún sistema de almacenamiento de la energía solar. Entonces, básicamente, lo que se analizó es poder tener un sistema fotovoltaico y de ahí se analizaron dos posibilidades. O que finalmente se bombeara con esa energía, se bombeara agua a un tranque que estaba sobre un cerro para que con ese tranque en la noche o en horas donde no hay sol, se pudiera bajar el agua por gravedad y con eso echar a andar una turbina o directamente usarlo para riego. Entonces, eso era una posibilidad, o el hecho de instalar un sistema de almacenamiento con baterías. Y finalmente, bueno, se concluyó este estudio y se hizo la evaluación de qué haría sentido. Y es interesante porque al final con eso lo que uno hace es poder tener la energía del sol disponible mucho más tiempo que si solamente tuviera una planta fotovoltaica, y también así voy reemplazando lo que es la generación a diésel. De ahí tenemos el ejemplo de Agrícola Coihue, que es lo que le decía, que también es otra medida en cuanto al sistema de riego, que ahí lo que se hizo es primero, medir, y de ahí se evaluó si es que hacía sentido instalar variadores de frecuencia para ahorrar energía en los sistemas de riego. Básicamente, la idea de un variador de frecuencia es que la bomba obviamente se diseña o se instala una bomba que tenga la potencia para poder llegar realmente al sector de riego más alejado y tal vez en altura, que tengo que regar con esa bomba, pero finalmente no tiene que estar andando a ese tope todo el rato, y el variador de frecuencia lo que hace es modular justamente la potencia a la que anda la bomba. Entonces, en ese sentido, se fueron analizando diferentes casetas y vimos que en promedio, digamos, está en un 35% aprox la posibilidad de ahorro que tiene la instalación de un variador de frecuencia, y en este caso el payback era como de 2,5 años, algo así, bien corto. Entonces, es una medida que tiene mucho sentido instalar para muchas empresas, lo que sí siempre hay que revisar bien cada caso. De ahí tenemos otro ejemplo que es de Agrícola Nocedal, que es una productora de nueces y que después tiene el proceso de secado de las nueces. Y ellos lo que vieron, lo que analizaron y después también lo implementaron, es la posibilidad de tener o complementar el proceso de secado, que finalmente usa gas en este caso, poder complementarlo usando energía solar. Y para eso hicieron una cosa súper simple hasta cierto punto. Instalaron como un captador, pero de bajo costo, no, es casi como hacer una superficie negra sobre el techo para poder acaparar el calor solar, y arriba hay un túnel que de ahí lleva ese aire caliente y lo dirige a la cámara de secado. Entonces, con eso pudieron reducir la cantidad de gas que necesitan durante el proceso de secado de las nueces. Y ahí están los datos un poco de la inversión y potencial de ahorro. En general, digamos, también la idea de la agrícola es que con el tiempo ellas pudieran alargar el posible
tiempo de secado, incluyendo otro tipo de productos, con lo cual se hace más rápida el retorno de esta medida, pero ellos ya lo implementaron y ya lo fuimos a visitar también con un grupo de agricultores, así que es una opción súper interesante y en ese sentido la solución que se instaló es de bajo costo, relativamente hablando, por justamente considerar que los periodos de secado son cortos, entonces no puedo hacer una tremenda inversión porque de ahí se demoraría mucho tiempo hasta que realmente se pague. Bueno, aquí algunas fuentes de posible cofinanciamiento si uno quiere instalar después ciertos proyectos. Está el programa de Ponle Energía a tu Pyme, que está abierto de momento, de la Agencia de Sostenibilidad Energética. Ahí está el link y esos son un poco los montos que están adjudicando como cofinanciamiento para la instalación de sistemas de energía renovables. Y también, bueno, este es solamente uno de los primeros créditos que salió, pero hoy día hay varios créditos para poder tener un financiamiento para aquellos proyectos sean de eficiencia energética o energías renovables, que creo que hay que mirarlos hoy día porque ya hay más expertise en los bancos para poder evaluar este tipo de proyectos. Así que, bueno, eso básicamente, Iris, era lo que les contaba. Los invito nuevamente a revisar el portal agrificiente.cl, donde en la sección de cursos tenemos el curso de riego y energía y también próximamente en formato online el curso de eficiencia energética en el sector agroalimentario, para que haya una información que esté constantemente disponible para los actores del sector, pero también estudiantes y puedan con eso capacitarse en este tema específico que a veces en las carreras no está tan presente. Así que eso. Muchas gracias, Anika. Antes de que te vayas, yo quisiera preguntarte algo y de ahí voy a hacer la conexión para la próxima charla. Qué bueno que mostraste las fuentes de posible financiamiento, porque eso igual era una duda que surgió. ¿Cómo recibo apoyo? ¿Cuáles instituciones me podrían apoyar si yo quisiera implementar algún proyecto? Pero antes del punto de financiamiento, si yo tengo un campo, soy agricultor, tengo una empresa, lo que sea, ¿qué recomendarías tú? ¿Cuál sería como el primer paso cuando yo quiero empezar a tener una producción más sustentable? ¿Qué debo hacer? ¿Con quién debería hablar? ¿Quién me puede asesorar? Porque los campos no siempre tienen algún gestor energético, alguien que sabe de energía. ¿Qué hago? Bueno, por lo general, si uno realmente se propone, y como digo, tiene mucho sentido desde el punto de vista económico hacerlo, realmente preocuparse por el tema del consumo energético, obviamente lo que tendría que primero hacer es una auditoría energética para identificar aquellos lugares donde tengo que enfrentarme. Eso decía yo con el principio del 80-20, realmente ver por dónde están los mayores consumos y ahí enfocarme y ahí hacer las medidas. Eso por un lado. A veces nos hemos encontrado, lo cual no está necesariamente malo, pero sí hay que tener cuidado porque de repente no es el mayor impacto que produce, pero hay empresas que como hay mucho desconocimiento, no necesariamente empiezan a intervenir o no les gusta mucho intervenir procesos. Entonces, de ahí se hacen medidas como más fáciles o, entre comillas, que no tengan tanto problema o tanto riesgo, tal vez, que se siente, que es el tema de intercambio de luminaria, etcétera, que son medidas definitivamente buenas, pero no necesariamente tienen un raciocinio económico como algunas otras. Entonces, en ese sentido, lo interesante de una auditoría es que oriente un poco por dónde estarían esos grandes consumos y grandes ahorros también económicos y de ahí hacerse un plan, digamos, tal vez si uno dice, bueno, mi compañía todavía no habla nada de energía, entonces voy primero por cosas chiquititas, pero lo más importante es que uno con esa auditoría realmente también dé inicio a un proceso en que yo mido, aunque no sea todo, sean aquellas, al menos en aquellos procesos donde yo sé que voy a intervenir para yo poder decir, bueno, midamos, no sé, 3 meses antes de hacer cualquier medida,
hagamos la medida y miramos después para que yo con eso, si es que especialmente soy como el embajador o la embajadora energética de mi empresa, yo realmente pueda decir, miren, así se refleja en el resultado, porque a veces pasa, o sea, a nosotros nos ha pasado cuando hemos levantado los casos de buenas prácticas que la gente antes no medía, entonces al final también, más allá de que para nosotras era un problema, también dentro de todo en la compañía, después nadie sabe, pucha, sí, fue algo súper bueno o bueno, ahí nomás, y eso es súper importante. Y después cuando ya se trata de energías renovables como tal, ahí muchas de las empresas que hoy día instalan sistemas, ahora, igual es interesante tener una auditoría para ir viendo diferentes opciones, pero si yo tengo bastante claro que solamente quiero un sistema, por ejemplo, fotovoltaico para reducir mis costos energéticos o, sí, sea a través de un modelo ESCO, que es de Energy Service Company, donde yo entro en un contrato, le compro, digamos, la energía a un precio más bajo del que normalmente tenía a una empresa que hace toda la instalación y después tenemos este contrato, o sea que yo mismo quiera instalarlo, en ese sentido también puedo dirigirme directamente a esas empresas y cotizar y que venga la gente y haga me haga toda la propuesta y ahí voy viendo cuál me conviene más. Pero en temas de realmente tomárselo en serio, yo diría que partirías, perdón por este largo discurso que me di, pero partirías por hablar con una empresa de ingeniería que te haga una buena auditoría y tú realmente empieces a planificar o tener con eso una herramienta de planificar tu intervención energética en la compañía. Perfecto, sí. Ya te conocemos, Anika, así que no te preocupes. Es tu espacio para hablarnos como experta sobre ese tema. Qué bueno que igual mencionaste el modelo de negocios y bueno, yo creo que todos ya saben que la Agrit Expo Virtual igual está justamente para conocer a los expertos en agua, energía, riego y todo eso. Yo creo que sí, visitando los stands de las empresas que están exponiendo sus servicios y tecnologías, igual pueden explorar muchas posibilidades de negocios, posibilidades de mejoras en su campo, en sus empresas, y ahí realmente la Agrit tiene acceso a muchos expertos y asesores y es prácticamente un pool de expertos y conocimiento, así que aprovechen igual visitar los stands. Perfecto, Anika, yo creo que estamos Estaba viendo ¿sí? una pregunta Dale. de Francisco en el chat, que pregunta si veo una necesidad de complementar la formación agrícola en estos temas. Sí, de todas maneras, Francisco, veo que y no sé si tampoco decir que siempre todo tiene que ser a nivel de formación técnica o sea, en primer grado, pero sí veo que hoy día todos estamos llamados a formarnos continuamente. Entonces, en ese sentido, de que se necesita ver que dentro de las empresas agrícolas se necesita contar con una expertise, aunque sea base en los temas energéticos, al ser un recurso estratégico, yo creo que sí o sí. Y ahí también hay que entender que hoy día hay diferentes tecnologías con diferentes estándares energéticos, que todo eso hay que al menos tener una noción para poder también responder mejor si uno tiene, como digo, una auditoría energética o tiene que ir ahora respondiendo a las nuevas regulaciones. Sí, yo creo que hay una necesidad de formación, que es la razón por la cual también nosotros tratamos de digitalizar los cursos con el conocimiento que fuimos acaparando en este tiempo de proyecto para que estén disponibles en el tiempo. Perfecto, gracias, Anika, por responder la pregunta de Francisco directamente. Muy bien. Así que la información está, cualquier consulta que tengan a Anika, igual mostró su correo, pueden contactarla a través de la página de agrificiente.cl